Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Te saluda el pastor Miguel Asade. Te mando muchas bendiciones desde acá. Estamos contentos de poder estar compartiendo una vez más con ustedes la palabra de Dios, la palabra de Cristo. Yo quisiera en este día poder seguir con la línea de mensaje que nosotros venimos teniendo. En algún momento les hablé de la necesidad que tenemos de funcionar en tres aspectos importantes en nuestra vida, y es el primero, que tenemos que entender que debemos predicar el Evangelio, debemos llevar a las personas al mensaje de salvación y a tener un encuentro personal con Cristo. Luego tenemos que ayudar a que las personas solidifiquen esa experiencia con el Señor y vayan aprendiendo algunas cuestiones básicas de la vida cristiana. Y por tercero, la importancia que tenemos de entrar en una vida discipular. Nosotros estamos en este tiempo con estos mensajes haciendo hincapié en la necesidad que tenemos de adquirir un conocimiento bíblico viviente que realmente forme nuestra vida hacia el carácter de Cristo. Quizás en algún momento, yo se los voy a plantear ahora, pero quizás en algún momento podríamos hablar de que, si bien cuando nosotros decimos que hemos recibido a Cristo en el corazón, nos gozamos y nos alegramos en esto, pero luego vemos al apóstol Pablo decir que él sufría dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, en nosotros. Entonces es como algo que uno desprevenidamente puede tomar como una contradicción. Si yo tengo a Cristo en el Espíritu porque he nacido de nuevo, ¿cómo puede ser que luego tenga que ser formado Cristo en mi vida? Bueno, algún día vamos a hablar de esto. Yo creo que es importante, muy importante este tema para un cristiano, porque lo que nosotros tenemos que entender es que la respuesta de Dios para el mundo es el Cristo que está en nosotros. El Cristo que está en nosotros, pero no únicamente el Cristo que nos regenera, el Cristo que nos da el nuevo nacimiento, el Cristo que nos da una experiencia espiritual, sino verdaderamente la imagen de Cristo en nosotros. Y eso quizás tarda un tiempo hasta que nosotros verdaderamente seamos formados hacia la imagen del Señor, ¿no? Eso dice Efesios capítulo 4. En Efesios capítulo 4 se habla de la necesidad que nosotros tenemos de ser formados hacia la imagen de Cristo. Esa es la verdadera unidad de fe que nosotros debemos tener. Así que bueno, estuvimos hablando de que del obrero cristiano debe ser una persona estable. No únicamente el obrero, también lo debe ser el cristiano. Debemos ser personas estables, que el hombre natural no tiene la estabilidad que el Espíritu requiere, pero que nosotros, a través de la palabra de Dios, a través de los tratos del Espíritu Santo, a través de vivir en una vida de iglesia, de tener vida de iglesia, de tener comunión con los hermanos, vamos adquiriendo determinadas cuestiones que hacen posible que nosotros alcancemos la estabilidad que un obrero y que un cristiano necesita en la vida. Luego vimos algo que tiene que ver con el problema que cuando nosotros empezamos a ser pasivos en nuestra vida. Hablamos de la pasividad, podríamos llamarle el problema de la pasividad, también podríamos llamarle la necesidad de ser obreros diligentes. La Biblia nos enseña que en todo lo que requiere diligencia nosotros no debemos ser perezosos, y aprendimos no sé si decir erradicar la pereza en nuestra vida, pero
a saber que Dios necesita en nuestra vida diligencia, que no podemos ser perezosos, que no podemos ser inactivos. Vimos problemas de inactividad, los problemas de la inactividad. Vimos también un poquito de que la inactividad es un fruto del alma. Vimos muchas cuestiones que tienen que ver con estos aspectos que estamos hablando. Ahora en este mensaje quiero empezar a hablar del amor. Del amor que un creyente y del amor que un obrero debe expresar. Y este es un tema muy importante. Dios a nosotros nos ha hablado con respecto al tema del amor. Nos ha hablado muy fuerte el Señor hace muchos años. La experiencia que nosotros tuvimos con el Señor con respecto al tema del amor tiene que ver con que muchas veces nosotros estamos en el ministerio, estamos en la obra de Cristo, estamos progresando en nuestra vida cristiana, nos apartamos de los pecados, pero no manifestamos el amor. Y el Señor a nosotros nos mostró que no manifestar el amor también es pecado. El Señor fue muy claro con nosotros. Nos dijo de esta manera: que nosotros nos apartemos de los pecados está bien, que nosotros tratemos de consagrarnos está bien, tratar de trabajar en la obra está muy bien, pero que no tener amor también es pecado. Entonces usted dice, bueno, no fornico, no adultero, no digo malas palabras, lo que usted quiera ponerle, pero ¿cuánto amor de Dios hoy se está manifestando en su vida? ¿Cuánto amor de Dios estás manifestando en tu ministerio? O mejor dicho, en el ministerio de Cristo que fluye en tu vida. ¿Cuánto amor de Dios hay? ¿Cuánto amor de Dios se refleja? Y acá yo a los hermanos les tengo que decir algo muy importante. Y se lo tienen que grabar a fuego. No es el amor tuyo manifestándose en tu vida. No es que yo vaya a la Biblia y entienda que tengo que amar y me esfuerce por amar. Ese no es el amor de Dios. Ese va a terminar siendo un amor fingido. Ninguna de las cosas que Dios nos pide a nosotros están en la naturaleza de nuestra vida. Ninguna de las cosas que Dios nos pide, de las exigencias del Espíritu, están en la vida de Adán, o sea, en nuestra propia vida. No se encuentran ahí. El amor o los requisitos de Dios para nosotros están en la vida espiritual. La Escritura dice que cuando Dios regeneró nuestro espíritu, Él vino a morar a nosotros. Así que la provisión para cumplir, por ejemplo, con los requisitos del Sermón del Monte, está en la vida de Dios y no está en nuestra vida. Lo que te quiero decir en palabras simples, que por más que hayas nacido de nuevo, por más que seas hijo de Dios, por más que tengas 20 años en la iglesia, no podés amar a la gente según los requisitos de Dios con tus esfuerzos. Esto no es que vamos a leer en la palabra nosotros, nos vamos a encontrar con que Dios dice, ama a tus enemigos. Ah, bueno, perfecto, la palabra dice que yo tengo que amar a mis enemigos. Entonces me predispongo a amar a mis enemigos. Y resulta ser de que yo trato de amar a mis enemigos con mi propia fuerza. Bueno, eso es el judaísmo moderno de la iglesia evangélica. Es entender que nosotros tenemos que hacer algo para Dios y querer hacerlo bajo nuestro propio concepto. Entonces después empiezan a aparecer muchas veces los hermanos que lamentablemente no entienden ni pueden ver a Dios hablando detrás de los hombres de Dios. Y muchas veces se apuran y se apresuran a decir que un mensaje no tiene amor
porque quizás está un poco, no digo fuerte, pero viene hablando con celeridad, viene hablando con justeza, viene hablando con justicia. Dios trae a través de los hombres de Dios un mensaje que trae justicia. Entonces por ahí un hermano te malinterpreta y te malentiende y dice hay que tener amor. Entonces hay que tener cuidado porque la gente tampoco entiende el amor como lo tiene que entender. En primer lugar porque el amor no se entiende, el amor se recibe. Solamente podemos empezar a hablar del amor de Dios una vez que hemos tenido una experiencia con el amor de Dios. Cuando un hijo de Dios o con una persona que decide seguir a Cristo, lo decide seguir porque se encuentra con el amor de Dios, empieza a percibir, empieza a sentir, empieza a tener un encuentro que para muchos es emocional, pero en realidad es espiritual. Cuando esa persona se encuentra con ese amor, con ese feeling, con esa locura, como dicen muchos, el primer amor, entonces recién ahí tiene la capacidad de hablar de algo lo cual ha experimentado. Eso se llama impartición. Cuando yo hablo de algo que experimento, lo imparto. Si no lo experimento, no lo puedo impartir. Muchas de las cosas que nosotros, la iglesia, manifestamos en la ley de la enseñanza, por más que estén en la línea correcta, doctrinal, no producen lo que tienen que producir porque no están bajo la ley de la impartición. Ahora alguien del otro lado me va a escuchar hablar de la ley de imparticiones y va a decir, bueno, listo, no tengo que hacerlo bajo la ley de la enseñanza, tengo que hacerlo bajo la ley de la impartición. Pero para que nosotros podamos estar bajo la ley de la impartición, primero tenemos que recibir algo de Dios. Todo lo que tenemos que impartir y todo lo que queremos impartir, lo tenemos que recibir de Dios. Si no lo recibimos de Dios, no lo podemos impartir. La primera pata para poder impartir es que tu ministerio tiene que ser legal. ¿Qué significa que tu ministerio tiene que ser legal? ¿A qué me refiero? Que tenés que estar llamado. Tenés que estar llamado por Dios. Si no estás llamado por Dios, ya hay una pata de legalidad que no tenés. Lo segundo, que tenés que estar aprobado. Si no estás aprobado, tampoco hay una pata de legalidad que tenés. Y lo tercero, es que tenés que ser reconocido naturalmente por la iglesia. La iglesia naturalmente tiene que reconocer que hay algo en vos. Ahora, eso no significa que nosotros en cualquier momento podamos ejercer el ministerio, porque también nosotros hemos errado muchas veces porque creemos que no tenemos que calificar. Amados hermanos, tenemos que calificar, lo dice la carta de Timoteo. O sea, yo tengo que calificar, o sea, mi vida no tiene que ser de testimonio, tiene que ser un testimonio viviente. Y eso es lo que nos califica para nosotros ejercer a lo que fuimos llamados. Entonces, estábamos hablando de que para hablar del amor, primeramente necesitamos entender y tener una experiencia con el amor de Cristo, con el amor de Dios. Y solo ahí podemos recién impartir ese amor a las personas. Ahora bien, yo hablo del amor y tengo que hablar del amor de Dios. Y esto es casi lo que quiero que hoy se queden, la idea que quiero que quede hoy de este mensaje, la idea que quiero que quede de este mensaje, que no es el amor que vos decís tener o el amor que vos creés tener, tiene que ser el amor de Dios. Y por más que yo haya recibido el amor de Dios en algún momento, eso no significa que siempre esté ministrando a través y por medio del amor. Esto es muy importante porque si no, vamos muchas veces a fallar en nuestra concepción del amor porque vamos a pensar que somos nosotros los que tenemos que amar y el que tiene que amar es Dios a través nuestro. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, hay una iglesia, la iglesia de Éfeso, que estaba sirviendo al Señor casi como nosotros podemos decir que lo servimos. Había muchas características que el Señor mencionó como loable a esta iglesia en el libro de Éfeso. Sin embargo, el Señor tenía un reclamo, y era un reclamo muy singular.
a esta iglesia, quizás como en algún momento se nos ha pasado a nosotros, Dios le hizo una reclamación. Usted puede leer en el capítulo 2, a partir del versículo 1, la iglesia de Éfeso, cuando el Señor empieza a hablar y empieza a dar un montón de características de una iglesia saludable, de una iglesia espiritual, de una iglesia que conoce a Dios. Sin embargo, el Señor le dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahí empezamos a ver, a través de la Biblia, ya empezamos a ver algo, ya empezamos a delinear algo en este mensaje con respecto al amor. Ya lo estamos tratando de bajar a lo que dice la Escritura. Bien, así que Dios le dice a la iglesia: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahora, préstenme atención en esto, por favor. ¿Cuál es el primer amor? A ver, ¿quién está en condiciones de contestarme esta pregunta? Le voy a dar unos minutos para que usted piense. ¿Cuál es el primer amor? ¿Qué es el primer amor? ¿A qué Dios se estaba refiriendo cuando le hablaba a la iglesia el primer amor? Porque mensajes sobre el primer amor he escuchado millones de mensajes sobre el primer amor. Tengo 22, 23 años de creyente, si no hago mal la memoria, digamos 22 o 23 años de creyente serio, por decirlo de alguna manera, ¿no? A los 18 años yo conocí al Señor como lo tenía que conocer. Sin embargo, soy de cuna cristiana. Entonces, no se imaginan la cantidad de mensajes que escuché sobre este texto de Apocalipsis capítulo 2. Ahora, nunca ninguno me convenció. Nunca me convenció nada de lo que escuché. Siempre supe que había algo más. Hasta que en algún momento le plació a Dios revelarme, mostrarme qué era lo que Él se refería por el primer amor. Porque esto pasa mucho en nuestra vida y esto pasa mucho cuando leemos la Biblia. Entonces, antes de creer que somos los iluminados, antes de creer que somos los más teólogos, antes de creer que todo el mensaje de Dios puede ser encasillado en lo que nosotros creemos, en lo que nosotros predicamos, siempre está bueno hacernos estas preguntas básicas, sencillas, simples, y la verdad le digo, amado, nos podemos sorprender. Podemos ser gratamente sorprendidos por Dios y Dios nos puede librar del error, porque nos podemos dar cuenta que algo no lo entendimos como lo deberíamos tener. Y esto también se llama humildad. Creo que a los hombres de Dios, y yo me considero un hombre de Dios, perdónenme si me considero un hombre de Dios, pero me consideré un hombre de Dios desde que me bauticé o desde que conocí a Cristo, porque creo que un cristiano cuando conoce a Dios no puede pensar menos de Él. No soy hombre de Dios porque soy pastor, apóstol, profeta, maestro o arcángel. Pues yo tengo nombre arcángel, Miguel Ángel. Pero yo creo que todo cristiano debe considerarse un hombre o una mujer de Dios, porque si no, no podemos vivir nuestra vida cotidiana, cristiana, como tiene que ser. Antes de estar en el ministerio, yo recuerdo que tenía una vida. Entonces, yo intentaba ser un varón de Dios en la forma en la cual vivía, independientemente después si podía compartir o no podía compartir palabra en la iglesia. Hasta que en un momento el pastor José, me acuerdo, en esa época, un pastor que amo mucho, porque es un pastor que me enseñó a dar mis primeros pasos en el Señor, él empezó a ver en mi vida, no a Miguel, sino que había cosas de Cristo en mi vida. Claro, ¿por qué? Pues yo trataba de vivir la palabra, oraba, buscaba a Cristo y las características de Cristo se me empezaron a pegar. Entonces, un día vino el varón de Dios, el hombre de Dios, y me dice: Miguel, compartí una palabra. Me acuerdo como el día de hoy que la primera palabra que compartí fue Génesis 28:15. No me olvido más de ese versículo. Entonces, bueno, a partir de ahí yo empecé a crecer en mi vida cristiana. Bueno, ahí me estoy olvidando un poco de lo que estaba hablando, me estoy yendo por las ramas. Pero la cuestión, estaba hablando un poquito de qué es lo que nosotros entendemos en el amor, ahí está. Bueno, entonces,
en nuestra vida cristiana, cuando nos acercamos a la palabra, empezamos a hacer teología de determinadas cuestiones y decimos, bueno, tienen que volver al primer amor. ¿Cuál es el primer amor? El primer amor, o lo que muchos hablan o llaman el primer amor, es el amor apenas vos te convertís. Apenas vos te convertís. Ese amor inocente, el amor desprejuiciado, el amor que te querés llevar el mundo por delante. Claro, es tan grande la experiencia que nosotros tenemos de habernos encontrado con el Señor, de haber salido de la religión, porque esa es la realidad, cuando nos encontramos con Cristo, salimos de la religión, es tan grande esa experiencia, se nos llena tanto el corazón de ese amor, es una experiencia tan trascendental, porque vivimos en un mundo donde a nadie le importa nada de nada, y de repente vos tenés a Dios, hay mucha gente que cree que Dios existe, pero no ha tenido una experiencia personal con Dios, y cree que Dios existe para resolver problemas muy importantes, y que Dios no tiene tiempo para resolver problemas chiquitos que se nos presentan a nosotros en nuestra vida individual. Entonces, cuando vos te das cuenta que Dios está en cada detalle de tu vida, que Dios se puede ocupar de lo que está pasando y aconteciendo hoy en el mundo, de las cosas que nosotros consideramos importantes, de las cosas que, no sé, hay guerras acá, hay enfermedades allá, hay problemas económicos en tal país, hay hambre acá. Entonces uno piensa que Dios se siente desbordado por la situación y que no puede manejar los problemas tan trascendentales, que no va a venir a fijarse si a mí me duele el dedo gordo del pie. Pero cuando vos te encontrás con el amor de Dios, te encontrás con Cristo como persona, no como doctrina, te encontrás con Cristo como Dios, no como alguien que está puesto simplemente en una Biblia, te das cuenta que Dios conoce al pie, al detalle, tu vida, tus tristezas, tus angustias, si se te cayeron los pelos, como a mí, por ejemplo. Él conoce todo y Él está dispuesto a suplir, Él está dispuesto a consolarte, Él está dispuesto a hablarte, Él está dispuesto a mostrarte, Él está dispuesto a que vos le puedas abrir toda tu vida. Bueno, entonces uno entiende ese amor y empieza a entrar en esa vorágine. Después, con el tiempo, es como que te empezás a apagar, dicen algunos, ¿no? Entonces, claro, uno empieza a adquirir conocimiento bíblico, se da cuenta de los errores que comete por ser niño, entonces entra en una etapa de adolescencia espiritual. Entonces, como que ya aparecen algunos diciendo de, bueno, viste, no sea cosa que apagues tu fe. Bueno, sin hacer más preámbulo, la cuestión de que a mí estas cuestiones nunca me cerraron, y yo siempre le pregunté al Señor, ¿cuál es el primer amor? ¿Qué es el primer amor? ¿Qué es el primer amor? Y Dios me contestó de esta manera: el primer amor es el mejor amor. El primer amor es el mejor amor. De hecho, la palabra griega que se utiliza ahí, en el Apocalipsis, en el capítulo 2, para hablar del primer amor, la palabra primer tiene que ver con la palabra protón, que significa algo que está ocupado en primer lugar, en primer orden, y también es la palabra que se utiliza para, es una palabra derivada, no es exactamente la palabra protón, ¿no? Porque algún teólogo va a ir al griego y va a decir, no es la palabra protón, no es exactamente la palabra protón, pero es una palabra que se deriva de esa. Es la misma palabra que se utiliza para hablar cuando el padre, en la parábola del hijo mayor y el hijo menor, cuando el padre le da el mejor vestido. Es exactamente la misma palabra. Ahí podríamos decir, en vez de decir el mejor vestido, podríamos decir el primer vestido. Y en el libro de Apocalipsis, en vez de decir el primer amor, podríamos decir el mejor amor. Entonces, cuando Dios le pide a la iglesia que vuelva al primer amor, es decir, tiene que volver al mejor amor, al amor más calificado, a ese amor en donde vos a Dios lo ponés en primer lugar. Dios está en primer orden. O sea, si el Espíritu Santo te conmueve y te llama para que vos ores y tenés una agenda programada, vos tenés que dejar todo lo que estás haciendo y tenés que dedicarte a orar.
si el Espíritu Santo te está diciendo con respecto digamos, a las ofrendas o con respecto a los servicios a los hermanos, si el Espíritu Santo te está hablando y te está diciendo que vos tenés que despojarte de algo, como Él está en primer lugar y como Él se merece el mejor amor, lo mejor de tu dinero es para Dios. Lo mejor de tus vestidos es para Dios. Así que si un día Dios, como me ha pasado a mí, te pide la mejor camisa para un hermano, le das la mejor camisa. No como algunos que dicen, bueno, tienen el deseo de suplirle al hermano porque lo ven que tienen una necesidad, digamos, no tiene vestido el hermano, no tiene ropa, y le dan la camisa agujereada, ¿viste? Le dan la camisa que tiene un agujero. Vos tenés 5 camisas que son espectaculares, pero vos al hermano le das la camisa con el agujero. Entonces vos no estás midiendo al hermano como te medirías a vos. Entonces estás fallando al amor, porque la Biblia ¿qué dice? Dice que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Debemos amar al hermano como a nosotros mismos. Entonces ahí nosotros no estamos utilizando el mejor amor. Estamos utilizando una clase de amor. Una clase de amor. Puede tener el disfraz de amor, pero no es el verdadero amor. Y bueno, muchas veces eso pasa con Dios. Si vos vas a Isaías al capítulo 1, dice que los sacerdotes, los ministros del pueblo de Israel en esa época le traían a Dios los diezmos, le traían a Dios las ovejitas, pero ¿qué hacían? Elegían las ovejitas que estaban más machacadas y las mejores la usaban para vender. Entonces ellos cumplían con el rito, ellos cumplían con el sacrificio, pero no le traían a Dios lo mejor. Le traían lo cojo, le traían lo ciego, le traían lo que estaba enfermo, y Dios veía la actitud del corazón. Dios veía la actitud del corazón. Entonces, estar en el primer amor, amados hermanos, no tiene que ver con estar en la sensación del fuego. Porque muchas veces yo también he escuchado el mensaje de que tenemos que volver al fuego, el fuego que arde en nuestro corazón. Te digo que a veces no sentís absolutamente nada, pero te mantenés firme y fiel a Dios, y eso es el verdadero sacrificio que Dios nos está pidiendo. Porque muchas veces Dios nos saca el sentimiento, muchas veces Dios nos saca esa sensación de fuego, esa sensación de poder, esa sensación de decir, oré 4 horas, ayuné 5 días, le prediqué a todo el mundo y se convirtieron todos. A veces no vivimos de esa manera, en realidad a veces no, casi nunca vivimos de esa manera, perdónenme. Entonces, nosotros tenemos que entender que muchas veces el fuego, la consagración, el avivamiento, muchas veces nosotros tenemos una vida avivada, estamos viviendo en avivamiento, estamos apartados del pecado, estamos predicando la palabra, estamos orando, estamos congregando fielmente, cumplimos con nuestros diezmos, cumplimos con nuestras ofrendas, no sé, póngale lo que ustedes quieran, pero a veces no sentimos nada, nos sentimos mal, nos sentimos, muchas veces hasta viene la tristeza en nuestro corazón, estamos peleando con la tristeza, estamos peleando con los dolores, me duele el cuerpo, tengo una enfermedad, pero mantenemos firmes. Nos mantenemos en obediencia, nos mantenemos dándole a Dios la prioridad, el primer valor a Dios. Entonces estamos realmente viviendo un verdadero avivamiento. Tenemos un avivamiento en nuestro corazón. El avivamiento no es únicamente sensorial, únicamente sentimental. También hay avivamiento cuando pasamos por la prueba y resistimos la prueba y somos zarandeados por la prueba, pero estamos en la obediencia, estamos en el camino, aleluya, estamos en el camino, estamos plantados, firmes sobre la roca. Soplaron los vientos, vinieron las tempestades, soplaron los ríos, pero estamos en Cristo. Y usted se tiene que gozar y tiene que decir aleluya, y tiene que decir gloria a Dios. Por más que el teólogo se enoje del otro lado, porque no le guste los sentimientos, las demostraciones de sentimiento, no les guste la efusividad. A mí me gusta ser efusivo, a mí me gusta realmente tener efusividad en lo que digo, porque si no me siento inanimado, me siento como muerto.
parezco acartonado, no bendigo a nadie así, ¿no? Pero bien, nosotros debemos entender que muchas veces, aunque no tenemos ese sentimiento, ese feeling, ese fuego, estamos realmente caminando en la obediencia a Dios. Y estamos realmente en el primer amor. Entonces, cuando Dios nos pide que volvamos al primer amor, lo voy a resumir ahora, ojalá no se les grabe nunca, es que nosotros, la valoración que hacemos, en la valoración que hacemos de Dios, Él tiene que estar en el primer lugar. En la valoración que hacemos de Dios, Él tiene que estar en el primer lugar. Entonces, ¿qué importa muchas veces que cumplamos con los ritos religiosos? ¿Usted cree que cuando servimos muchas veces en la iglesia, cuando hacemos lo que creemos que Dios nos mandó a hacer, y lo hacemos porque estamos acostumbrados a hacerlo, y porque estamos acostumbrados a vivir de esa manera, ¿usted cree que si le sacamos el corazón, Dios se agrada de eso? ¿Que Dios está esperando únicamente que lo sirvas y que no lo tengas en consideración? Yo me acuerdo cuando me casé, cuando nosotros estábamos de novio con Nati, yo no me olvido más de esto. Yo quería estar con ella. ¿Qué me importaba a mí si cuando la iba a visitar a la casa ella me cocinaba? Yo no quería que me cocine, yo quería que ella estuviera conmigo. ¿Por qué? Porque ese es el requisito del amor. El requisito supremo del amor es la comunión, no el trabajo. Y a nosotros no nos entra en la cabeza eso. Somos iglesia, pero no nos entra eso. No nos entra que el requisito del amor es la comunión, es estar juntos. Por eso los hermanos, cuando no están en la iglesia, cuando no tienen esa necesidad de estar juntos, están fuera del amor. Si vos no estás en la iglesia, si vos no estás en comunión, si vos no estás con los hermanos, estás fuera del amor. Perdiste el amor, el sentir del amor. Entonces, quizá algún soltero me está viendo y no me va a entender, pero yo te puedo asegurar que me vas a entender. Cuando te pongas de novio me vas a entender y estés verdaderamente enamorado y quieras estar con ella, no vas a querer que tu esposa te cocine, lo que vas a querer es que te abrace. Esa es la realidad, porque es el requisito supremo del amor. Es la necesidad que nos da el amor. Así que es importante, el amor es muy importante. Dios se lo dijo a la iglesia de Éfeso en el libro de Apocalipsis, que ella tenía que volver al primer amor. Y que es necesario que nosotros estemos en el primer amor. Así que es importante ver esto. Yo sencillamente, en este mensaje, yo sencillamente estoy empezando a mostrarle la necesidad. A lo largo de esta enseñanza nosotros vamos a ver, vamos a poder ver cómo hacemos ahora, porque si bien les dije que no es nuestro amor, sino que tiene que ver el de Dios, tiene que ser el amor de Dios en nosotros, eso vamos a tener que hablarlo, eso vamos a tener que ejemplificarlo, eso vamos a tener que bajarlo a la realidad. Les voy a tener que dar las herramientas para que ustedes puedan vivir en esta dimensión del amor. No se puede cumplir el propósito de Dios en nuestra vida si el motor, si el eje de todo lo que hacemos no es el amor. Y vuelvo a decir algo que es muy importante, es el amor bien entendido. Y el amor como sustento de Dios. Porque la única forma que yo tengo de amar a la gente es que Dios me dé una medida de amor para que esa medida de amor luego pueda ser soltada sobre la gente. Porque yo, sinceramente, amado, yo no puedo amar a mis enemigos. Apenas si puedo amar a mis familiares. Apenas si puedo amar a mis conocidos. Apenas si puedo amar a mis amigos. Pero no puedo amar. Es imposible que Adán, mi hombre natural, y ojo que Adán también se manifiesta en el hombre religioso, cuidado con esto, también podríamos hablar en otro momento, pero es imposible que Adán ame. Es imposible que Miguel Asade ame. Es imposible que el pastor Miguel Asade ame. No tengo forma. No hay manera.
La única forma que tengo de amar es que sea Cristo en mi vida, es que sea el amor de Cristo amando a la gente. Por eso nosotros lo que tenemos que hacer es pedirle cada día a Dios la medida de amor. Así de la misma manera que nosotros nos enamoramos, cuando conocemos a la persona con la cual vamos a compartir nuestra vida para siempre, empezamos a manifestar en nuestra vida un sentimiento distinto. Esto es increíble porque hay mucha gente que es re mala, pero re mala conforme al juicio de valor que hace el mundo, ¿no? Entonces hay gente que la verdad que es bastante complicada, vamos a decirlo de esa manera. Y de repente se enamora, ¿viste? Está re enamorado y resulta ser de que se vuelve una seda, se vuelve. Y vos decís, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a esta persona? Bueno, cuando empezás a entender la vida, decís, está enamorado, realmente está enamorado. Entonces vos decís, qué bárbaro, voy a tratar de relacionarme más con esta persona hasta que se desenamore, porque cuando se desenamore va a volver a ser la misma persona de siempre. Así somos los seres humanos. Entonces por eso hay muchas personas que necesitan vivir enamorándose todo el tiempo, ¿viste? Porque es un estado que los hace salir de su propia condición, ¿no? Es como su cuerpo empieza a producir una sustancia que los hace vivir en el aire. Muy linda la sensación, pero no dura para siempre. Bueno, este ejemplo que pongo es para que nos demos cuenta que nosotros, en cierto sentido, no es igual. Quiero aclararlo, porque estoy poniendo un ejemplo. No es igual, porque el amor de Dios no es algo tan efímero como el amor natural, como el estado de enamoramiento. No es lo mismo, pero para que usted entienda, el amor que tiene que ser impartido de Dios en nosotros tiene que ver con eso. Tiene que ver que cuando yo tengo una intimidad, que es una intimidad genuina, es una intimidad real, estoy yendo a orar y me estoy encontrando con Dios, lo estoy escuchando, estoy dejando que el Espíritu Santo me ministre, Él me da la medida de amor adecuada para que yo pueda amar. Él me da la medida de amor adecuada para que yo pueda amar. Entonces, esto es muy importante. Porque si no es imposible, si no yo solamente les voy a decir que tienen que amar y no les voy a mostrar el camino de cómo funciona y me van a decir, sí, esto está bárbaro, vos me estás diciendo que no es el amor que yo quiero expresar, sino es el amor de Dios en mí, pero ¿cómo se hace? Bueno, vamos a ir de a poquito, vamos a ir hasta ahí. Porque yo entiendo, hermano, yo estoy dando mensaje que le estaría dando quizá a una persona que tengo que discipular. Pero por lo menos con esto que estoy haciendo, aunque sea, les quiero dejar la inquietud que hay algo más. Les quiero dejar esa inquietud, hay algo más. Entonces tenemos que dar en el clavo de un mensaje que verdaderamente levante y eleve la vida espiritual de los hermanos. Dignifique a los hermanos, les muestre un camino distinto, les dé herramientas, les dé solución. Pero hay que apuntarlo a la vida. No es siempre predicar lo mismo, no es siempre predicar Cristo sana y salva. Eso ya lo sabemos. Si yo a una congregación le tengo que decir a un hermano que Dios lo ama y lo tengo que convencer de que Dios verdaderamente lo ama y tengo que trabajar en su vida para hacerle entender que Dios lo ama, es porque todavía es niño. Es porque todavía es niño. Si nosotros nos encontramos y percibimos a Dios y tenemos un encuentro personal con Dios y Dios nos ministra su amor, yo sé que Dios me ama. Es lindo escuchar que alguien viene y te dice que Dios te ama. Es hermoso, es maravilloso. Pero yo lo sé. Y lo experimento en mi vida cada día. Y lo experimento y lo tengo que experimentar. Y lo tenemos que experimentar. Pero si viene alguien y me dice, como me ha pasado, mire, a mí Dios no me ama. ¿Y por qué no te ama Dios? Y porque me va todo mal en la vida. Nosotros hemos pasado por esa situación. Al final, Dios, vos no me amás. Y el amor de Dios no tiene que ver con lo que nosotros estamos pasando. Es más, muchas veces estamos en prueba, estamos en dificultad, estamos siendo probados, pero Dios está ahí al lado nuestro. Más de aquellos que parece que les va todo bien en su vida, pero hace mucho tiempo que Dios ya se alejó de ellos porque ellos se alejaron de Dios. Entonces, la escala de valor que nosotros tenemos tiene que ser adecuada, tiene que ser la correcta. Y el mensaje tiene que estar alineado al cielo
Y el mensaje tiene que estar sustentado en esto, pero tiene que ser de una revelación de esto. No en el logos de esto, sino que esto tiene que ser una experiencia. Por eso yo hablaba un poquito, hacía un recontro del libro de Apocalipsis. Vamos a entrar en estos días, los próximos días, a hablar algunas cosas del libro de Apocalipsis. En un momento el Señor dice que Él es el Dios de los espíritus de los profetas y que las palabras que hay en Apocalipsis son fieles y verdaderas. Entonces lo que está diciendo es: yo soy el Dios de los profetas, así que lo que está escrito en este libro, mejor que los profetas lo profeticen, porque muchas veces profetizamos en nuestro propio corazón, basados en una revelación trascendental de Dios en el éter, y nos encaminamos en eso, pero por salirnos de la línea que nos marca la Escritura, no del logo, sino del sentido que Dios puso en la Escritura, nos salimos de la línea y empezamos a profetizar cualquier cosa. La profecía de Miguel Azade, de repente, ¿no? Pero con el mensaje que vamos a tener en estos días también de Apocalipsis, vamos a apuntar ahí, a la profecía de Dios, porque las palabras que están en Apocalipsis son fieles y verdaderas, es decir, son las palabras adecuadas para predicarle a la iglesia en el tiempo que le tiene que predicar. Y este es el tiempo. Este es el tiempo, hermano, para predicar ese libro, que es Apocalipsis, es una profecía. Pero bueno, no me quiero ir ahora a dar la introducción del Apocalipsis. Lo que quiero hablarles y lo que quiero decirles es esto. Y quiero que se lleven, por lo menos en este mensaje, en este primer mensaje, vamos a seguir hablando del amor. Es un tema muy importante, es un tema trascendental para nuestra vida cristiana. Va a haber una reclamación de Dios sobre nuestra vida con respecto al amor. Yo esto lo digo y de verdad lo entiendo y mi corazón lo teme, pero no puedo ir en contra de la verdad y tengo que predicar y hablar esta verdad. Nosotros, cuando tengamos que rendir cuenta a Dios, el amor va a estar ahí. Cómo hemos amado, cuánto hemos amado a su congregación, cuánto hemos amado a la iglesia, cuánto hemos amado a los hermanos. Y escuche, cuánto hemos amado con el amor de Dios a las personas de este mundo. Y déjenme hacer una pequeña aclaración, por favor, para terminar ya con esto. Dios nos pidió que nosotros cuidemos del pobre, que nosotros nos acerquemos al pobre. Eso es una realidad. Yo no puedo decir algo en contra de eso. A Pablo los apóstoles, antes de mandarlo al ministerio, le dijeron: procurá cuidar de los pobres. Se lo dieron como mandamiento. Pero yo quiero que ustedes vean este cuadro cuando Pedro sube a la hora de la oración. Dice: no tengo ni plata ni oro, y lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Pedro no le dio dinero. Y gloria a Dios que no le dio dinero. Gloria a Dios que Pedro no tenía un mango en el bolsillo, porque creo que hubiera sido una tentación para Pedro darle 5 pesos, 10 pesos, 100 pesos, 200 pesos, porque hubiera solucionado un problema temporal. Pero sin embargo, Pedro no tenía bolsillo, pero tenía el Espíritu Santo, y tenía el Evangelio, y tenía a Cristo. Y Pedro lo que hizo es darle la provisión que te da el Evangelio, que es la salvación y la sanidad. Entonces nosotros debemos entender que nuestro servicio tiene que ser completo y que no podemos cooptar a la gente. Yo no puedo cooptar a la gente. Yo no quiero caer en ese espíritu de decir: bueno, te doy de comer, aceptá mi mensaje. No sé, te doy un colchón, aceptá mi mensaje. Porque en cierto sentido a veces un poco cooptamos a la gente en ese sentido. Nosotros debemos entender que la necesidad que tenemos que suplir tiene que estar guiada por Dios, tiene que estar guiada por el Espíritu Santo, pero la iglesia que realiza una labor social no se escalona o se encolumna en la labor social, sino que se encolumna en la labor espiritual, en la predicación del Evangelio. Esto es muy importante para entender nosotros cómo tenemos que manifestar el amor. Y para que nuestro amor sea sin fingimiento. Nosotros no tenemos que convencer a la gente que le amamos dándole cosas. Nosotros tenemos que dejar que el amor de Dios, tan empapado en nosotros, que es un amor espiritual, la convenza a la gente de pecado, de justicia y de juicio, como dice la Escritura. El amor manifiesto de Dios.
el amor real de Cristo. Porque yo puedo darle algo a una persona y puedo suplir su necesidad sin hacer manifiesto el amor de Dios. Puedo hacerlo como un rito. Puedo hacerlo porque lo quiero hacer yo y no porque lo quiera hacer Dios. A mí muchas veces Dios me ha frenado y me ha parado para darle algo a alguien y me ha dicho, no lo hagas. No lo hagas porque la persona lo va a malinterpretar. No lo hagas porque no corresponde. Entonces, en todas las cosas que hacemos debemos ser guiados por Dios. Por eso, y hablo de esto, hermano, y hablo de esto porque nosotros confundimos el amor genuino de Dios. Si usted verdaderamente ama y ama con todo su corazón, predique la palabra. Haga como hizo Pedro, que le dio realmente lo que la persona necesitaba. Dice que Dios va a destruir lo que comemos en el vientre. El vientre y esas cosas, dice, se terminan. La necesidad del cuerpo natural, pero la necesidad del cuerpo espiritual son esenciales. La necesidad de salvación es una necesidad esencial. Entonces no podemos orquestar toda la iglesia, mover toda la iglesia en ese sentido, en una labor social, porque nosotros lo que hacemos es predicar la palabra. Porque si no, después la gente se confunde y piensa que la iglesia solamente es una organización para dar de comer. No funciona de esa manera. Por eso yo pongo este ejemplo, me estoy yendo, no quiero ir más para acá, quiero cortarlo acá, pero sí lo que quiero decirles es que nosotros debemos entender que cuando hablamos del amor, es el amor de Dios. Es el amor de Dios. Es el amor de Cristo. Mucha gente te dice, no, yo no voy a la iglesia porque no hay amor. ¿Y por qué no hay amor? Y no hay amor porque no me entiende. Eso no es que no hay amor. ¿Qué tiene que ver? Por ahí muchas veces pensás que no te entienden, pero el que no entiende sos vos. O el que no entiende soy yo. Porque viene un hermano y te tiene que corregir y porque te corrigió, vos pensás que no hay amor. No, en esta iglesia no hay amor, no me tratan como me... Y no funciona así. Es verdad que muchas veces los hombres son indiferentes. Sí, es verdad. La verdad que es lamentable. A veces uno se encuentra con gente indiferente. Y eso es muy feo. Y eso es muy nocivo para nosotros. Muy nocivo para nuestra vida cristiana. Que seamos indiferentes con la gente. No podemos ser indiferentes. Pero tampoco debemos irnos a los extremos. Debemos tener justeza. Debemos ser espirituales. Amados, debemos ser espirituales. Debemos ser realmente espirituales. ¿Qué dice la Escritura? Había muchas viudas en Sarepta de Sidón, sin embargo Elías fue enviada a una viuda. Elías fue enviado hacia un lugar, entonces había muchas viudas. Sin embargo Elías fue enviada a una. La provisión de Dios fue para una. No me importa por qué, pero Elías fue enviado a una, no fue enviada a todas. Entonces ahí hay algo para que nosotros entendamos. Nosotros no nos movemos por necesidad, nos movemos por la voluntad de Dios. Yo no me voy a mover por la necesidad, me voy a mover por la voluntad de Dios. Es verdad que la voluntad de Dios me lleva a suplir al prójimo, me lleva a amar. Yo no digo que no, pero nosotros debemos ser justos, debemos tener justeza en estas cosas. Y el amor que hay en nosotros debe ser verdaderamente espiritual. Y debemos entender el asunto del amor, y debemos entender el tema del amor. Amor cuando predicamos, amor cuando oramos por alguien, amor para corregir. Pues sabés que tenés que amar, para decirle a una persona cuando está mal. Y tenés que amar porque tenés que amar. Porque la verdad que hay que decírselo. Porque muchas veces nosotros lo que hacemos cuando sabemos y tenemos que corregir la falta, porque Dios nos está diciendo corrige la falta, muchas veces lo que hacemos... Y no me quiero pelear con la persona. Entonces pensamos que eso es amor. Y eso es todo lo contrario, amor. Porque el amor tiene su base en la justicia. Y todo lo que es injusto no proviene del amor. No existe que nosotros hagamos injusticia en algún punto y que esa injusticia pueda ser declarada como amor. El amor y la justicia van de la mano. El amor no es injusto. Lo dice la palabra en Corintios. Así que bueno, vamos a seguir hablando de esto. Es un tema profundísimo, es un tema importantísimo y la verdad que te quiero mandar un abrazo grande. Vamos a estar orando por tu vida. Dios te bendiga grandemente y si te queda alguna duda, algún comentario, nos puedes poner ahí en los comentarios, nos puedes escribir en privado. Te mando un fuerte abrazo, una bendición grande.